Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de uno de los thrillers más fascinantes y perturbadores de los últimos años, The Outsider, una novela del maestro del terror Stephen King. Publicada en 2018, The Outsider no es solo una historia de horror sobrenatural, sino una exploración profunda de temas universales que resuenan en nuestra sociedad actual. King nos lleva en un viaje que comienza como una investigación policial convencional y se transforma en algo mucho más siniestro y desconcertante. En el transcurso de los próximos 20 minutos, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta novela cautivadora. Exploraremos cómo King teje magistralmente temas como la falibilidad de la evidencia, el choque entre lo racional y lo sobrenatural, y el impacto devastador de los prejuicios en una comunidad. Pero The Outsider es mucho más que una simple historia de terror. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas con lo desconocido, nuestros miedos más profundos y nuestra capacidad de resiliencia frente a lo inexplicable. A medida que avancemos en nuestro análisis, veremos cómo cada punto clave se relaciona con aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la era de las noticias falsas hasta los desafíos éticos planteados por la tecnología moderna. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y prepárense para un viaje al corazón de The Outsider. Les prometo que después de este episodio, nunca volverán a ver el mundo de la misma manera. Comencemos. En The Outsider, Stephen King nos sumerge en un mundo donde la evidencia, por muy convincente que parezca, puede llevarnos por caminos equivocados. El caso de Charlie Medland es un ejemplo perfecto de esto. Imaginen la escena: un respetado entrenador de béisbol infantil, pilar de la comunidad, es acusado de un crimen atroz. Las pruebas son abrumadoras: huellas dactilares, testigos oculares, incluso ADN. Parece un caso cerrado, ¿verdad? Pero King nos desafía a mirar más allá. De repente, nos enfrentamos a una coartada igualmente sólida que sitúa a Maitland a kilómetros de distancia del lugar del crimen. ¿Cómo es posible? Esta paradoja no solo impulsa la trama, sino que nos obliga a cuestionar nuestra fe ciega en la evidencia irrefutable. En nuestra era de noticias falsas y manipulación digital, este punto resuena con fuerza. Pensemos en cómo las redes sociales pueden convertir rumores en hechos en cuestión de horas. O cómo la tecnología de deepfake puede crear videos tan convincentes que es casi imposible distinguirlos de la realidad. King nos está advirtiendo: incluso lo que vemos con nuestros propios ojos puede engañarnos. Nos insta a mantener un escepticismo saludable, a cuestionar, a buscar más allá de lo evidente. En un mundo donde la información nos bombardea constantemente, la lección de The Outsider es clara: la verdad a menudo yace en los detalles, en las preguntas incómodas, en la voluntad de desafiar nuestras propias certezas. A medida que nos adentramos en The Outsider, King nos lleva por un viaje que desafía los límites de nuestra comprensión. Lo que comienza como una investigación policial metódica y basada en hechos, gradualmente se desliza hacia un territorio donde las reglas de la lógica ya no se aplican. Imaginen la frustración y el desconcierto del detective Ralph Anderson. Es un hombre de hechos, de evidencia tangible. Su mundo está regido por la lógica y el procedimiento. Pero a medida que la investigación avanza, se ve obligado a considerar explicaciones que van más allá de lo racional. Es como si de repente le pidieran a un físico cuántico que resolviera un caso usando astrología. Este choque entre lo racional y lo sobrenatural no es solo un dispositivo de la trama, es un reflejo de nuestras propias luchas diarias con lo inexplicable. En nuestra era de avances científicos sin precedentes, todavía nos encontramos frente a fenómenos que desafían nuestra comprensión. Pensemos en las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo. La ciencia ha proporcionado explicaciones fisiológicas, pero para aquellos que las han vivido, a menudo trascienden lo meramente físico. O consideremos los misterios que aún existen en la física cuántica, donde las partículas parecen comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias, desafiando nuestras nociones de tiempo y espacio. King nos está recordando que el universo es más vasto y misterioso de lo que nuestras mentes racionales pueden comprender plenamente. Nos insta a mantener una mente abierta, a no descartar lo aparentemente imposible solo porque no encaja en nuestro marco de referencia actual. En nuestra vida cotidiana, este punto nos anima a abrazar la incertidumbre, a estar abiertos a nuevas ideas y explicaciones, incluso cuando desafían nuestras creencias arraigadas. Después de todo, como dijo una vez Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Quizás lo sobrenatural de hoy sea simplemente la ciencia que aún no comprendemos.
En The Outsider, King nos muestra el lado oscuro de la naturaleza humana a través de la reacción de la comunidad hacia Charlie Maitland. En cuestión de días, un hombre respetado y querido se convierte en un paria, un monstruo a los ojos de sus vecinos. Es un descenso vertiginoso que nos obliga a examinar nuestras propias tendencias a juzgar apresuradamente. Imaginen la escena, una pequeña ciudad conmocionada por un crimen atroz. La gente está asustada, enojada, buscando respuestas. Cuando las autoridades señalan a Maitland, la comunidad no duda en condenarlo. No importa que haya entrenado a sus hijos durante años, que haya sido un miembro ejemplar de la sociedad. En un instante, todo eso se olvida. Esta histeria colectiva que King describe no es ajena a nuestra realidad. En la era de las redes sociales, vemos cómo las acusaciones pueden destruir vidas en cuestión de horas. Un tuit viral, una publicación de Facebook, y de repente una persona se encuentra en el centro de una tormenta de odio y prejuicios. Pensemos en casos recientes de cancelación en línea, donde individuos han perdido sus trabajos, sus reputaciones, basándose en acusaciones que luego resultaron ser falsas o sacadas de contexto. O consideremos cómo los prejuicios raciales o religiosos pueden llevar a comunidades enteras a ser estigmatizadas basándose en las acciones de unos pocos. King nos está advirtiendo sobre los peligros de esta mentalidad de linchamiento moderno. Nos recuerda la importancia de la presunción de inocencia, no solo en los tribunales, sino en nuestra vida diaria. Nos insta a pausar, a reflexionar, a buscar más información antes de emitir juicios que pueden tener consecuencias devastadoras. En nuestra sociedad actual, donde la información y la desinformación se propaga a la velocidad de la luz, la lección de The Outsider es más relevante que nunca. Nos desafía a resistir la tentación de unirnos a la multitud enfurecida, a mantener nuestra humanidad y empatía incluso en tiempos de miedo e incertidumbre. Porque al final, como nos muestra King, los verdaderos monstruos no son siempre los que pensamos que son. A veces, el monstruo puede ser la propia sociedad, cuando se deja llevar por sus peores instintos. En The Outsider, el detective Ralph Anderson encarna la lucha interna entre nuestras convicciones y la realidad cambiante. Al principio, Anderson está seguro de la culpabilidad de Charlie Maitland. Las pruebas son abrumadoras, su instinto policial le dice que tiene al culpable. Pero a medida que la investigación avanza, se ve obligado a cuestionar todo lo que creía saber. Imaginen el conflicto interno de Anderson. Cada nueva pieza de evidencia que exculpa a Maitland no solo desafía el caso, sino también su visión del mundo. Es como si de repente le dijeran que la gravedad funciona al revés. Sin embargo, en lugar de aferrarse obstinadamente a sus creencias iniciales, Anderson elige el camino más difícil, seguir la verdad donde quiera que lo lleve. Esta persistencia en la búsqueda de la verdad, incluso cuando contradice nuestras suposiciones más arraigadas, es una lección poderosa para nuestros tiempos. Vivimos en una era de cámaras de eco y burbujas de filtro, donde es fácil rodearnos solo de información que confirma nuestras creencias existentes. Claro que nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a cambiar de opinión. Pensemos en cómo esto se aplica en nuestra vida diaria. Tal vez tenemos una opinión formada sobre un tema político o social, basada en años de creencias. ¿Estamos dispuestos, como Anderson, a considerar evidencia que contradiga esas creencias? En el trabajo, ¿podemos admitir cuando nuestro enfoque inicial a un problema no funciona y necesitamos cambiar de dirección? La persistencia de Anderson no se trata solo de resolver el caso, sino de su integridad personal y profesional. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en aferrarse obstinadamente a nuestras convicciones, sino en tener el coraje de cuestionarlas y cambiarlas cuando es necesario. En un mundo donde la verdad parece cada vez más subjetiva, la búsqueda incansable de Anderson de los hechos, sin importar dónde lo lleven, es inspiradora. Nos recuerda que la verdad, aunque a veces incómoda, siempre vale la pena buscarla. The Outsider no se limita a explorar el crimen en sí, sino que profundiza en las ondas expansivas que éste genera en la comunidad. King nos muestra cómo un solo acto de violencia puede desgarrar el tejido social de una ciudad entera. Imaginen el dolor de la familia de la víctima, su lucha por encontrar sentido en una pérdida tan sin sentido. Pero el trauma no se detiene ahí. La familia de Charlie Maitland, aunque inocente, se ve arrastrada a un torbellino de sospecha y ostracismo. Sus hijas, de la noche a la mañana, pasan de ser niñas normales a ser las hijas del asesino. Su esposa se encuentra defendiendo desesperadamente la inocencia de su marido frente a una comunidad que ya lo ha condenado. Este retrato del trauma colectivo resuena profundamente en nuestra sociedad actual.
Pensemos en cómo los tiroteos masivos, por ejemplo, afectan no solo a las víctimas directas y sus familias, sino a comunidades enteras. El miedo, la desconfianza, la sensación de seguridad perdida, se extienden mucho más allá del evento inmediato. O consideremos cómo la pandemia de COVID-19 ha sido un trauma colectivo a escala global. No solo hemos perdido vidas, sino que nuestro sentido de normalidad, de seguridad, se ha visto profundamente alterado. Al igual que los personajes de King, nos encontramos navegando por un mundo que de repente parece mucho más peligroso e impredecible. King nos está recordando que el trauma tiene un efecto dominó. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, nuestras palabras, pueden contribuir a la curación o al daño continuo de una comunidad herida. Nos insta a tener empatía, a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y ver la humanidad en todos los afectados por la tragedia. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en ser más conscientes de cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás. Tal vez pensemos 2 veces antes de compartir rumores o noticias no verificadas que podrían causar más daño. O quizás nos inspire a tender una mano a aquellos en nuestra comunidad que están luchando, reconociendo que el trauma puede manifestarse de maneras inesperadas y durar mucho más de lo que podríamos pensar. The Outsider nos recuerda que, en tiempos de crisis, la forma en que respondemos como comunidad puede marcar la diferencia entre la curación y el daño prolongado. En el corazón de The Outsider yace una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana, encarnada en la figura del antagonista. Este ser, capaz de asumir la apariencia de otros, sirve como una poderosa metáfora de la dualidad que existe en cada uno de nosotros. Imaginen el horror de descubrir que alguien en quien confiabas plenamente, alguien que creías conocer hasta la médula, resulta ser completamente diferente de lo que pensabas. Es un concepto que juega con nuestros miedos más profundos sobre la identidad y la confianza. Pero King no se conforma con un simple monstruo cambiante. Va más allá, utilizando esta criatura como un espejo de nuestra propia naturaleza dual. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? Esta idea resuena profundamente en nuestra sociedad actual. Pensemos en cómo las redes sociales nos permiten presentar versiones cuidadosamente curadas de nosotros mismos al mundo. ¿Cuántas veces hemos quedado sorprendidos al descubrir que la vida perfecta que alguien muestra en Instagram es muy diferente de su realidad? O consideremos cómo, en situaciones de estrés extremo, las personas pueden actuar de maneras que nunca hubieran imaginado. La pandemia nos ha proporcionado numerosos ejemplos, desde actos de extraordinaria bondad hasta instancias de egoísmo chocante. King nos está invitando a reconocer y aceptar la complejidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que todos tenemos múltiples facetas, algunas de las cuales pueden sorprendernos o incluso asustarnos. En nuestra vida diaria, esta idea puede manifestarse de varias maneras. Tal vez nos hace más comprensivos cuando alguien que conocemos actúa de una manera que parece fuera de carácter. O quizás nos lleva a ser más honestos con nosotros mismos sobre nuestros propios impulsos y motivaciones contradictorios. Últimamente, The Outsider nos desafía a abrazar la complejidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que las personas rara vez son completamente buenas o malas, sino una mezcla compleja de luz y sombra. Y al hacerlo, nos invita a ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. En The Outsider, King nos muestra el poder transformador de la colaboración a través de la asociación entre el detective Ralph Anderson y la investigadora privada Holly Jebny. Esta pareja improbable, con sus enfoques y habilidades radicalmente diferentes, se convierte en la clave para resolver un caso que desafía toda lógica convencional. Imaginen el contraste: Anderson, un detective experimentado, metódico, arraigado en el mundo de los hechos y la evidencia tangible. Y luego está Holly, con su mente única, capaz de hacer conexiones que otros no ven, dispuesta a considerar explicaciones que van más allá de lo racional. En cualquier otro contexto, podrían haber chocado. Pero frente a un desafío que ninguno de los dos puede enfrentar solo, aprenden a combinar sus fortalezas. Esta dinámica refleja una verdad poderosa sobre la innovación y la resolución de problemas en nuestro mundo complejo. King nos está recordando que los desafíos más difíciles a menudo requieren una diversidad de perspectivas y habilidades. Pensemos en cómo esto se aplica en nuestro mundo actual. En el ámbito científico, por ejemplo, algunos de los avances más emocionantes ocurren en la intersección de diferentes disciplinas. La bioinformática, que combina la biología con la ciencia de la computación, está revolucionando nuestra comprensión de la genética.
O consideremos cómo la lucha contra el cambio climático requiere la colaboración de científicos, políticos, empresarios y activistas comunitarios. En nuestras propias vidas y carreras, la lección es igualmente valiosa. Tal vez trabajamos en un equipo donde alguien tiene un enfoque completamente diferente al nuestro. En lugar de verlo como un obstáculo, podríamos considerarlo una oportunidad para abordar los problemas desde un ángulo nuevo. King también nos está desafiando a valorar las habilidades y perspectivas que pueden parecer extrañas o poco convencionales. Holly, con su manera única de ver el mundo, aporta ideas cruciales que un enfoque puramente convencional habría pasado por alto. Nos recuerda que la innovación a menudo proviene de lugares inesperados. En un mundo que a menudo parece recompensar la especialización estrecha, The Outsider nos insta a buscar conexiones más amplias, a colaborar más allá de nuestras zonas de confort. Nos recuerda que, al combinar nuestras diversas fortalezas y perspectivas, podemos enfrentar desafíos que parecerían imposibles de superar individualmente. En The Outsider, King nos sumerge en un conflicto eterno, la tensión entre la fe y el escepticismo. A medida que la investigación se adentra en territorio sobrenatural, los personajes se ven obligados a reconciliar sus creencias racionales con una realidad que desafía toda explicación lógica. Imaginen el dilema de Ralph Anderson. Como detective, su mundo se basa en hechos, evidencia, lógica. Su trabajo depende de su capacidad para mantener una visión escéptica y objetiva. Pero a medida que se enfrenta a eventos que desafían su comprensión del mundo, se encuentra en una encrucijada. ¿Debe aferrarse a su visión racional del mundo y rechazar lo inexplicable? ¿O debe dar un salto de fe y aceptar que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña su filosofía? Este conflicto entre fe y escepticismo resuena profundamente en nuestra era actual. Vivimos en un tiempo de avances científicos sin precedentes, donde cada día parece traer nuevos descubrimientos que expanden nuestra comprensión del universo. Y sin embargo, al mismo tiempo, muchas personas siguen encontrando significado y consuelo en creencias que van más allá de lo que la ciencia puede probar. Pensemos en los debates sobre la conciencia, por ejemplo. La neurociencia ha hecho grandes avances en la comprensión del funcionamiento del cerebro, pero la naturaleza exacta de la conciencia sigue siendo un misterio. ¿Es simplemente el resultado de procesos neuronales complejos, o hay algo más, algo que trasciende la explicación puramente material? O consideremos cómo la física cuántica ha revelado un universo que, a nivel subatómico, parece desafiar nuestras nociones de causa y efecto, tiempo y espacio. Estos descubrimientos han llevado a algunos científicos a considerar ideas que antes habrían parecido más propias de la filosofía o la espiritualidad que de la física. King nos está invitando a encontrar un equilibrio entre estos dos polos. Nos recuerda que el escepticismo es valioso, que no debemos abandonar nuestro pensamiento crítico. Pero al mismo tiempo, nos insta a mantener una mente abierta, a reconocer que puede haber verdades que van más allá de nuestra comprensión actual. En nuestra vida diaria, esta lucha puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez nos encontramos debatiendo entre confiar en la intuición o adherirnos estrictamente a los datos en una decisión importante. O quizás estamos luchando para reconciliar experiencias personales profundas con nuestra visión racional del mundo. The Outsider nos recuerda que la fe y el escepticismo no tienen que ser mutuamente excluyentes. Nos invita a cultivar una curiosidad permanente, a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a las maravillas y misterios que aún existen en nuestro mundo. En The Outsider, King explora hábilmente el papel dual de la tecnología en nuestra sociedad actual. Por un lado, herramientas como las cámaras de seguridad y el análisis de ADN juegan un papel crucial en la investigación. Por otro, estas mismas tecnologías complican el caso de maneras inesperadas. Imaginen la escena. Los investigadores tienen imágenes de cámaras de seguridad que parecen probar definitivamente la culpabilidad de Charlie Maitland. Tienen evidencia de ADN que lo vincula irrefutablemente a la escena del crimen. En cualquier otro caso, esto sería suficiente para cerrar la investigación. Y sin embargo, en esta historia, estas pruebas tecnológicas aparentemente infalibles resultan ser engañosas. Este escenario refleja perfectamente nuestra relación compleja con la tecnología en el mundo moderno. Vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, donde herramientas como el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y la edición genética prometen resolver problemas que antes parecían insuperables. Y sin embargo, al mismo tiempo, estas mismas tecnologías plantean nuevos desafíos éticos y prácticos que apenas estamos empezando a comprender. Pensemos en cómo esto se manifiesta en nuestra vida diaria.
Por un lado, la tecnología nos ha dado acceso a una cantidad de información sin precedentes. Podemos aprender sobre cualquier tema con solo unos pocos clics. Pero al mismo tiempo, nos enfrentamos a problemas como la desinformación y las noticias falsas, que se propagan a una velocidad vertiginosa gracias a las mismas plataformas que nos conectan. 9. El papel de la tecnología en la sociedad moderna. Continuación. O consideremos cómo la tecnología ha transformado nuestra privacidad. Nuestros teléfonos inteligentes pueden rastrear nuestra ubicación, nuestros hábitos de compra, incluso nuestros patrones de sueño. Esta información puede ser increíblemente útil, ayudándonos a vivir vidas más saludables y eficientes. Pero también plantea preguntas inquietantes sobre quién tiene acceso a estos datos y cómo podrían usarse. King nos está invitando a reflexionar sobre estas complejidades. Nos recuerda que la tecnología, por sí misma, no es ni buena ni mala. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor depende de cómo la usemos. En The Outsider, vemos cómo la misma tecnología que parece resolver el caso inicialmente termina complicándolo. De manera similar, en nuestra sociedad, vemos cómo las redes sociales que prometían conectarnos pueden también dividirnos, como la inteligencia artificial que prometía hacer nuestras vidas más fáciles también plantea preocupaciones sobre el desplazamiento laboral. La lección aquí no es rechazar la tecnología, sino abordarla con un escepticismo saludable y una comprensión matizada. King nos está instando a ser usuarios críticos de la tecnología, a considerar no solo sus beneficios inmediatos, sino también sus implicaciones a largo plazo. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en ser más conscientes de nuestra huella digital, en cuestionar la información que encontramos en línea, en considerar cuidadosamente qué datos estamos dispuestos a compartir y por qué. También nos invita a pensar en cómo podemos utilizar la tecnología de manera ética y responsable, tanto en nuestras vidas personales como en nuestras comunidades y sociedades en general. En última instancia, The Outsider nos recuerda que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, sigue siendo una extensión de nosotros mismos. Y al igual que los personajes de la novela, debemos aprender a navegar por un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual, lo confiable y lo engañoso, se vuelve cada vez más borrosa. En el corazón de The Outsider, más allá del horror y el misterio, yace un poderoso testimonio de la resiliencia humana. King nos muestra personajes que, enfrentados a una amenaza que desafía su comprensión del mundo, no se rinden, sino que perseveran y luchan. Imaginen el shock y el terror de descubrir que el mundo es fundamentalmente diferente de lo que siempre has creído. Que hay fuerzas operando más allá de tu comprensión, amenazas que desafían todo lo que pensabas que sabías sobre la realidad. Para los personajes de The Outsider, esta no es una premisa de ficción, sino su nueva realidad. Y sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación o la negación, vemos a estos personajes adaptarse, reagruparse y enfrentar lo desconocido. Esta resiliencia, esta capacidad de hacer frente a lo inimaginable, es profundamente humana y sorprendentemente relevante para nuestros tiempos. Pensemos en cómo esto se refleja en nuestra propia era de cambios rápidos e incertidumbre. En los últimos años, hemos enfrentado desafíos que habrían parecido impensables hace una década, una pandemia global, crisis climáticas cada vez más frecuentes, transformaciones tecnológicas que están redefiniendo el trabajo y las relaciones sociales. La pandemia de COVID-19, en particular, nos obligó a todos a adaptarnos rápidamente a una nueva realidad. De la noche a la mañana, nuestras rutinas diarias, nuestras formas de trabajar y socializar, incluso nuestras concepciones de seguridad y normalidad, se vieron alteradas. Y sin embargo, al igual que los personajes de King, la humanidad demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia. O consideremos cómo estamos lidiando con la crisis climática. Frente a un desafío que parece abrumador, vemos a individuos y comunidades tomando medidas, adaptando sus estilos de vida, presionando por el cambio. Es un testimonio de nuestra capacidad colectiva para enfrentar lo desconocido y trabajar hacia un futuro mejor, incluso cuando ese futuro parece incierto. King nos está recordando que la resiliencia no significa no tener miedo. Los personajes de The Outsider están aterrorizados, confundidos, a veces abrumados. Pero siguen adelante. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. En nuestra vida diaria, esta lección puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez nos enfrentamos a un desafío personal que parece insuperable, un diagnóstico médico inesperado o un revés profesional.
La resiliencia que King celebra nos recuerda que tenemos la capacidad de adaptarnos, de encontrar nuevas formas de avanzar, incluso cuando el camino por delante no está claro. The Outsider nos invita a reconocer y celebrar nuestra propia resiliencia. Nos recuerda que, como especie, hemos enfrentado lo desconocido innumerables veces a lo largo de nuestra historia y hemos encontrado formas de adaptarnos y prosperar. En un mundo que parece cada vez más incierto y cambiante, este mensaje de esperanza y determinación resuena con fuerza. En última instancia, King nos está diciendo que, por muy oscura que parezca la noche, por muy aterrador que sea lo desconocido, tenemos dentro de nosotros la fuerza para enfrentarlo. Y que a menudo, es en los momentos más desafiantes donde descubrimos de qué estamos realmente hechos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por The Outsider de Stephen King. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo esta novela, que en la superficie parece ser simplemente un thriller sobrenatural, en realidad toca temas profundamente relevantes para nuestro mundo actual. Hemos visto cómo King nos desafía a cuestionar nuestras certezas, ya sea sobre la evidencia que creemos irrefutable o sobre nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Nos ha mostrado el poder destructivo de los prejuicios y la histeria colectiva, un tema que resuena fuertemente en nuestra era de redes sociales y noticias de ciclo rápido. A través de personajes como Ralph Anderson y Holly Gibney, King nos ha recordado la importancia de la persistencia en la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad desafía nuestras creencias más arraigadas. Nos ha mostrado el poder de la colaboración y la diversidad de perspectivas para resolver problemas aparentemente insolubles. The Outsider también nos ha hecho reflexionar sobre nuestro papel de la tecnología en la sociedad moderna, como puede ser tanto una herramienta poderosa como una fuente de nuevos desafíos éticos y prácticos. Pero quizás lo más importante, King nos ha recordado la increíble resiliencia del espíritu humano. En un mundo que a menudo parece cada vez más incierto y aterrador, The Outsider nos recuerda que tenemos la capacidad de enfrentar lo desconocido, de adaptarnos y perseverar. Como siempre, quiero enfatizar que este episodio apenas ha arañado la superficie de la riqueza y complejidad de The Outsider. Aunque hemos destacado los temas centrales y explorado algunas de las ideas más provocativas del libro, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en la prosa magistral de King, de sentir el suspenso construyéndose página tras página, de conocer a estos personajes en toda su complejidad. Por eso, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a este libro fascinante. Ya sea que sean fanáticos de King desde hace mucho tiempo o nuevos en su obra, The Outsider ofrece una lectura que es a la vez entretenida y profundamente reflexiva. Recuerden, el conocimiento más valioso siempre viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. En la descripción de este episodio, encontrarán un enlace para conseguir The Outsider. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las páginas de Stephen King. Espero que este episodio les haya dado mucho en qué pensar y, con suerte, los haya inspirado a explorar más allá de lo conocido, tanto en la literatura como en la vida. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando los libros que dan forma a nuestro mundo. Hasta pronto.